Bueno, buenas tardes, doctor Jorge Buenas tardes. Elizondo. En su doble condición de abogado y por otro lado como docente universitario, vamos a apelar a usted para que nos pueda de alguna forma, desde el punto de vista pedagógico, contar qué es lo que está pasando. Se está haciendo una reunión de distintos abogados que están tratando de abordar, o mejor dicho, medir cuáles son las consecuencias de la aplicación de una ley desde hace un año que aprobó el Congreso de la Nación en su momento, que tiene que ver con las RT. ¿Qué les está pasando? ¿Qué dudas tienen? Bueno, las dudas no las tenemos solamente los abogados, precisamente, sino los verdaderos afectados o los principales afectados por esta adhesión. Y lo que ha ocurrido Sí. realmente es, por eso la presencia de trabajadores en general, trabajadores y trabajadoras, de miembros de comisiones internas, de miembros de comisiones directivas de sindicatos, una concurrencia muy importante, es para ver de qué manera vamos a seguir luchando por la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, a la prevención de la siniestralidad, primer derecho fundamental, que no está suficientemente protegido en nuestro país, porque tenemos una ley de prevención que data de 1972. No la hemos actualizado, y eso en primer lugar. En segundo lugar, que las ART no cumplen con el objetivo de prevenir la siniestralidad, pese a que la ley inicial 24557 hablaba de eso. Y tercero, porque las indemnizaciones que pagan las ART son absolutamente insuficientes y cada vez más difícil cobrarlas. ¿Por qué entonces la adhesión de la provincia? La adhesión de la provincia, según se dijo, iba a ser mejor para los trabajadores, iba a ser mejor para las pequeñas empresas, porque seguramente iba a disminuir el costo, porque se decía que Santa Fe, digamos, tenía una cuota superior que la que tenía Córdoba, y porque Santa Fe no había adherido a la ley de RT. Estamos hablando de la que se aprobó ante la presidencia de Mauricio Macri. Exactamente. Bien. Se aprobó, si mal no recuerdo, febrero del 2017. Sí, señor. Tuve la oportunidad ahí de concurrir, porque primero estuve en una de las comisiones del Congreso, estuve en el nombre de la asociación, porque en un primer momento Macri, a través del DNU 54, lo quiso aprobar sin llevar al Congreso. Pero simultáneamente llamó a sesiones extraordinarias y la presentó el proyecto. Finalmente, una serie de jugarretas y una serie de contradicciones en lo que entonces era la oposición llevó a su aprobación. No se debería haber aprobado nunca, es una ley inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Esto me estoy refiriendo al título primero. Se refiere a la obligatoriedad de las comisiones médicas, es decir, los trabajadores que sufren un accidente o que padecen de una enfermedad determinada no pueden reclamarlos ante la justicia. Son privados del derecho a ir a la justicia, sino que tienen que pasar previamente por un trámite administrativo ante las comisiones médicas. Estas comisiones médicas, usted a lo mejor, y cualquier argentino, cualquier ciudadano podrá imaginarse que es un ente administrativo. Bueno, sí, depende de un ente administrativo que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Pero ocurre que estos miembros de las comisiones médicas no son funcionarios públicos, no tienen estabilidad, y parte de sus sueldos son afrontados, parte de los gastos correspondientes a las comisiones médicas son afrontados por las propias aseguradoras de riesgo del trabajo. Entonces no podemos confiar nosotros en esa imparcialidad. Primero, porque no son funcionarios públicos. Segundo, porque los sueldos se pagan en parte por el hecho de que las ART se hacen cargo de los gastos. Claro, ¿y qué hechos de la realidad, por ejemplo, que sean comprobables, constatables a través de su profesión, usted ha podido verificar en respecto de este daño implícito prácticamente que se le hace a los trabajadores, porque se los está, en primer lugar, sometiendo a lo que podría llegar a pensar un tribunal que no es parcial, bueno, que no es imparcial tampoco, ¿no? Exactamente. Perfecto. Yo le diría, está bien, yo no voy a hacer en este momento
dar nombre. El elogio de la justicia, ni siquiera de la justicia laboral. Sí. Hay jueces que son extraordinarios, que son excelentes, pero la situación de la justicia laboral en la provincia es tremenda, está totalmente colapsada. Sí. Porque parece que, bueno, pasan los gobiernos, pero pareciera como que la justicia laboral vendría a ser como la cenicienta de la justicia. O sea, todo va para la justicia penal. Yo me pregunto, todos nosotros o somos trabajadores o tenemos un familiar que trabaja en una empresa. No todos tenemos un delincuente. No, claro. O alguien que ha cometido un delito. Sí, Entonces, ocurre lo siguiente, y por otra parte, hay un error garrafal en cuanto a eso, porque también no nos olvidemos que el delito tiene causas sociales, y que la desocupación, y que la siniestralidad, y que el hecho de que haya personas incapacitadas también tiene que ver con eso. Sí, claro. Entonces, acá existe una necesidad de que la justicia laboral sea dotada de los medios necesarios, en primer lugar personales, porque acá en Rosario tenemos 10 juzgados laborales. Claro. 10 juzgados laborales, cuando en otras provincias, por ejemplo Córdoba, es prácticamente 10 veces más. Claro. Mejor dicho, 3 veces más, perdón. Sí. No es que funcione mejor en Córdoba que acá, ojo, yo simplemente hablo de la realidad que nosotros afrontamos. Sí. Yo creo que la ley de adhesión lo que ha hecho es empeorar aún más la situación. Bien, supongamos que esto se pueda realizar desde el punto de vista del Ejecutivo, que pida al Parlamento, la legislatura provincial, que esta situación se revea, que llegan a un acuerdo. Pero, a ver, usted lo está mirando en este momento muchos trabajadores. ¿Con qué se podrían encontrar si es que todavía no tuvieron alguna situación, alguna siniestralidad, digamos, algún accidente de trabajo, alguna instancia por la cual estén obligados a pasar por esta suerte de tribunales administrativos? ¿Con qué se encontraría un trabajador que tiene un problema X por un accidente en una empresa? ¿Qué le va a pasar? Porque su preocupación es muy grande y es legítima. Ahora, ¿cuáles van a ser las tribulaciones que va a tener esa persona si sigue con esta misma ley en vigencia? Las tribulaciones que va a tener va a ser que en algunos casos, yo diría en muchos, las ART se van a negar a hacerse cargo de esa enfermedad. Y ahora le digo por qué enfermedad generalmente y no accidente, porque generalmente de los accidentes se hacen cargo. Sí, claro. Ocurre entonces que la primera tribulación es el hecho de que la ART no lo reconozca. La segunda, que tiene que ir a las comisiones médicas. Claro. En las comisiones médicas le esperan 40 días hábiles administrativos, que se pueden alargar más todavía. Sí. Tercero, puede ocurrir que las comisiones médicas tampoco le den la razón y le den la razón a la ART. Claro. Entonces, frente a esa situación, el trabajador tiene la posibilidad de elegir. O va a la Comisión Médica Central con sede en Buenos Aires, lo que implica movilizarse, lo que implica contratar médicos que lo representen ante esa comisión médica, lo que implica también incurrir en gastos para los cuales no cuenta con los recursos necesarios. Sí, claro. Entonces, normalmente opta por la justicia laboral. ¿Qué ocurría antes de la adhesión de la provincia? Lo que ocurría era que el trabajador podía elegir. Bueno, tengo un problema en la columna. No me lo reconocen porque no está en el listado, porque no está en el listado del decreto correspondiente, del decreto reglamentario de la ley 24557. Bueno, entonces como no está en el listado, tengo que ir a juicio. Bueno, el juicio son como mínimo 4 años. Sí. Entonces, pasó un año, el tipo estuvo lidiando contra la comisión médica, por ahí también con la comisión médica central, va a la justicia y bueno, después tiene que ganar el juicio. Ahora, ¿qué ocurre? Hay 2 instancias.
puede ganarlo en primera instancia, lo puede perder en segunda, Sí, lo claro. puede perder en las dos. Es decir, la situación es realmente tremenda para un trabajador accidentado, porque si es la parte débil de la relación laboral, como siempre insistimos los abogados laboralistas, y a veces se olvida, y a veces se pretende decir que en una sociedad capitalista hay una nivelación entre el empleador y el empleado, ¿no? Como, sí, claro. como si tuvieran que tratar de igual a igual, ¿no? Como Sí, sí. si fuera posible eso de tratar de igual a igual. Sí, claro. Entonces, encima, accidentado, con una capacidad física o mental disminuida, esta persona es mucho más vulnerable. Doctor, sí, es cierto eso. Cuando uno le escucha hacer el desarrollo respecto de estas cosas, tampoco faltará el confundido que viéndolo se pliegue a una suerte de opinión bastante generalizada, donde se me genera una duda. Parece ser que lo que el doctor Elizondo me dice es cierto, pero por otro lado también dice, andan advirtiendo esto de la industria del juicio. ¿Será que los abogados en realidad les molesta esta ley? Porque se junta con las mafias sindicales, esto es un discurso que se instituyó a partir del gobierno de Mauricio Macri, y entonces entraron todo en el terreno de la duda. ¿Qué tiene de cierto eso y que no lo tiene? Algo ya nos contestó. Mire, la verdadera industria que existe en el mundo del trabajo es la industria del incumplimiento de las normas laborales. Bien. Esa es la verdadera industria. Y eso genera los juicios, no porque a los trabajadores les guste hacer juicio, ¿no? O porque a los abogados laboralistas convenzan a los trabajadores Sí. que quieran hacer juicios, que hagan juicios que no tienen ganas de hacer. Sí, claro. No, nosotros no inventamos juicios. Claro. Los juicios existen porque existen los conflictos. Sí. Y si los conflictos existen es porque hay motivos. Sí, bajar los costos para una empresa también implica un riesgo para el trabajador. Pero Bien. por supuesto, bajar los costos, y generalmente se bajan los costos y se corta el hilo por lo más delgado. Se echa, se despide. ¿Por qué estamos en contra del despido arbitrario? ¿Por qué estamos en contra de todos esos proyectos que tienden a hacer desaparecer la indemnización por despido arbitrario? Claro. Bueno, nos basamos en la Constitución Nacional, nos basamos en el artículo 14 de la Constitución. Yo lo entiendo, pero yo le diría como trabajador, me apego a esta proposición que usted hace. El Estado de Derecho es lo mejor que tenemos hasta que nos digan que apareció otra figura, pero no existe. Pero también yo me pregunto esto, es decir, un trabajador va a estar mirando la letra, dice, mire, con mirar la realidad basta para saber que hay una ley que hay que cambiar, y con mirarle esta realidad también se sabe que la Constitución Nacional por hechos materiales no se cumple. ¿Cuál es el término justo y quiénes son los responsables de tener que cambiar esta situación? Así como nos trajeron hasta acá, tal vez nos deban llevar al primer lugar de donde no tendríamos que haber salido los trabajadores. Bueno, pero a ver, yo entiendo que los trabajadores en esto no tienen que jugar un rol pasivo. Claro. Los trabajadores son personas, son sujetos. Y son sujetos individuales y sujetos colectivos. Y como sujetos colectivos tienen que afrontar esta situación. Por sus propios derechos, por sus propios intereses, y contra aquellos que se empeñan en solamente defender sus intereses como propietarios de los medios de producción, como dueños del capital financiero. Entonces, para aquellos que han convertido en un negocio abaratar el costo laboral, porque nuestro costo laboral en la Argentina no es un costo laboral alto. Se entiende, sí, es cierto. Cuando lo dice, a ver, ¿me presta algún número? Si usted tiene algún comparativo con el cual usted, digamos, pueda ilustrarnos o comentarnos por qué también es cierto que es muy productivo el trabajador argentino. ¿Por qué es muy productivo el trabajador argentino? No tengo números en este momento. Bueno. Pero le puedo decir, sí le puedo decir,
que la Argentina es uno de los países donde se trabajan más horas. Esto está demostrado. Y probablemente en América Latina sea el que trabaja más horas. Por eso nosotros entendemos, y bueno, entendemos que sí, que es productivo, no solamente porque trabaje más horas, sí, claro, sino porque también es un trabajador generalmente calificado. Doctor, en esta preocupación que tienen todos los abogados laboralistas, de hecho que haya 10 juzgados es una vergüenza para la provincia. No lo digo desde el punto de vista de la subjetividad personal, aunque me asiste de alguna forma cierto grado de autoridad en esto, porque tengo un juicio con el Banco Nación hace 18 años, 18 años y la justicia provincial todavía no dio ninguna respuesta. Entonces, digo, una justicia que está... No es justicia. La justicia lenta y menos en materia laboral. ¿Cuál es la salida? Mire, un juicio laboral no debería durar más de 3 meses. Claro. 6 meses, póngale, menos de un año. No es necesario que el proceso laboral esté tan plagado de chicanas, de incidentes, de subincidentes. Todos los días se inventa algo nuevo, todos los días se inventa algo nuevo, claro, en materia procesal, sí, claro, como para dilatar un proceso. Sí. Yo tengo experiencia en eso, más de 40 años de experiencia. Le puedo asegurar que el proceso laboral aquí, contrariamente a lo que piensa mucha gente, o la mayoría de la gente, es más difícil de ganar que un proceso civil. Es más difícil para un abogado laboralista ganar un juicio desde la parte obrera que para un civilista ganarlo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque los instrumentos que tiene el que hace una ejecución hipotecaria, claro, o una ejecución prendaria, no lo tiene el trabajador. El trabajador, cuando hace juicio, tiene que recurrir a testigos, sí, tiene que recurrir a medios de prueba con los cuales no cuenta. Entonces, por eso las presunciones, que a veces los jueces se olvidan de eso, las presunciones a favor del trabajador, pero no funcionan a veces, porque el trabajador, o sea, y el abogado del trabajador, tiene que esmerarse más todavía que un abogado civilista para poder llegar a un buen resultado. Y los resultados, y otra cosa que le quiero decir, sí, contrariamente a lo que se piensa, no es que los juicios laborales se ganan, porque todos los jueces laborales están a favor de los obrero. No. Bien, quiero hacerle una Por eso digo que la industria, sí, del juicio es algo que me parece que, sí, es algo que... cuanto menos discutible. Pero total, absolutamente discutible. Se entiende. Absolutamente discutible. Ahora le quería hacer una pregunta, porque estos son hechos que van pasando cuando se han vivido determinados tipos de proyectos políticos o modelos del país que van contra los trabajadores, contra el país, y cuando fundamentalmente se está mirando más hacia afuera que hacia adentro. Así es. Bien. Mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, a ver, corríjame si me estoy equivocando, cuando un trabajador es expulsado de su trabajo y no percibe absolutamente nada, y para poder percibir lo que le corresponde por ley, tiene que hacer un juicio, pero a su vez queda en condición de deudor con una entidad financiera, cuando se resuelve el juicio del trabajador, lo que cobra en proporción a lo que le cobró un banco en intereses por ese tiempo que no pudo cumplir con una obligación, es 20 y 30 veces más que lo que se le va a reconocer al trabajador por ese tiempo que no pudo trabajar y no cobró. Bueno, es una pregunta muy interesante. Nunca la hacen por lo general. ¿Sabe qué ocurre? Que en nuestro país todavía, aunque parezca mentira, tenemos las consecuencias de la ley de convertibilidad. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen los jueces? Nosotros no podemos actualizar el capital de acuerdo a los índices de precios al consumidor desde el momento en que se inició el juicio hasta ahora, o desde el momento en que se generó el problema hasta ahora. No podemos porque está prohibido. ¿Desde cuándo está prohibido? Desde la ley de convertibilidad. Claro. Por eso le digo, muchas veces nosotros en la República Argentina hemos tenido desastres de los cuales no nos estamos recuperando. Yo digo desde la dictadura, para poner una fecha. Sí, claro. Yo digo desde el año 76. Lo que los trabajadores perdieron desde entonces hasta hoy, o desde el 55 mejor, claro, hasta hoy,
no se ha podido recuperar plenamente, ni mucho menos, porque hay instrumentos legales incluso, como lo de la ley de convertibilidad, que fue un instrumento a favor del gran capital, claro. a favor del gran capital, a favor de los fugadores profesionales de divisa, sí, a través de los miembros del capital financiero que los tenemos en el país, están afuera y están adentro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que no quieren justamente es que se actualicen las deudas laborales. Lo mismo las deudas en concepto de accidentes de trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un concepto que se llama deuda de valor. ¿Cuál es? ¿En qué consiste esto? Que lo han dejado de lado a esto, porque nosotros entendemos que el trabajador... A la pucha. Bueno, está bien. Si no, a lo mejor me tengo que entender demasiado. No, simplemente, es muy simple. La deuda de valor, a diferencia de la deuda nominal o de la deuda monetaria, consiste en que la persona es acreedora a un valor determinado, claro, y no a la cuantía de un monto basado en la moneda corriente. Ni siquiera estoy hablando del dólar o del euro, estoy hablando de la moneda. O sea, la deuda no es monetaria sino de valor. ¿Qué significa eso? Que usted le tiene que asegurar, usted perdió el juicio, le tiene que asegurar a la persona que ganó lo que usted le debió haber pagado en ese momento, o el valor de lo que usted le tendría que haber pagado en este momento, el valor actual de eso. Sí, claro. Bueno, valores actuales. Pero no se da. Y le digo otra, doctor, no que se también da porque nosotros planteamos deuda de valor y no nos dan pelota. Hay mucho, bueno, habrá que hablar con los legisladores, pero también hay otro caso en particular en los cuales parece ser, le digo porque los conozco. Las tasas de interés son una risa. Las tasas de interés no alcanzan a cubrir el tiempo. Y la otra es, parece ser que un trabajador en actividad vale menos que un civil paseando el perrito. Por caso, una señora que paseaba por una calle de la ciudad de Rosario un perro, se le cae una mascota en la cabeza, la mata, y si usted toma el valor de mensura de un juzgado de quién se le reconoce por la muerte de esa mujer, es alrededor de 3, 4 o 5 veces más que la muerte de un trabajador en un andamio. Exacto. Pero además otra cosa, la familia de ese trabajador tiene que ir a la comisión médica también. Claro. O tiene que ir, o tiene que esperar que el RT le cubra. Y después, si quiere, en cambio, esa persona que sufrió ese accidente en la calle, o en el automóvil, esa persona no tiene que ir a ninguna comisión médica. Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Se ha creado o se ha inventado la forma de generar una de las mayores discriminaciones de clase que hemos tenido en nuestra historia. Sí, claro. Porque eso es discriminación de clase. Es discriminación de clase. No solo que es inconstitucional, sino que es discriminatoria. ¿Por qué? Porque vos no le imponés a cualquier ciudadano que sufre un accidente en la calle lo mismo que le están imponiendo al trabajador con el pretexto falso de la industria del juicio. Exacto. O de disminuir la siniestralidad. Yo me preguntaría si ya han disminuido la siniestralidad. No. Me cuesta creerlo. No. Algunos dicen que sí. Pero no sé. Sí, pero es difícil que se pueda llegar a hablar de esto cuando sabemos que solo el 50% de los trabajadores activos son los que están formalizados. No sabemos de aquellos accidentes que en el 50% pueden recurrir a un efector público de salud sin necesidad de blanquear su situación, so pretexto o amenaza de la patronal de que si dice algo se queda directamente sin el trabajo. Así es, amigos. Y la última pregunta, doctor Elizondo, y con esta lo libero porque sé que está muy ocupado. ¿Qué deben hacer los abogados laboralistas? ¿Qué deben hacer los trabajadores para llamar a la reflexión a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Provincial y de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, para que esto sea reformulado, cuanto menos pensado, debatido y que en últimas instancias se apruebe otra ley o que se denuncie el acuerdo o la adhesión y se proponga otra
o que volvamos a algún régimen distinto. A muchos legisladores que conozco cómo piensan, o por lo menos cómo han manifestado que piensan, yo les diría que no se olviden de esos principios por los cuales han luchado y con los cuales yo supongo, no tengo por qué creer que no, llegaron a sus bancas. Al Poder Ejecutivo también. Pero yo digo los legisladores porque los encargados de derogar esta ley de adhesión, esta injusta ley de adhesión, esta ley discriminatoria, esta ley perjudicial a los trabajadores, esta ley inconstitucional, porque viola el federalismo también, porque obligó a la provincia a adaptarse a condiciones impuestas desde un organismo federal como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación. Sí. Yo los exhortaría a que si votaron a favor, revisen esos conceptos. Considero que están equivocados, creo que tienen que tener en cuenta que los efectos, si no quieren, digamos, si piensan que nuestros argumentos jurídicos no son suficientes, que vean cuáles son los efectos que ha causado la adhesión a esta ley. ¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre en las comisiones médicas? Primero, que no son suficientes, no se ha cumplido con nada de lo que decía la ley 14.003, porque no están distribuidas territorialmente. Claro. Hay una persona de Gato Colorado que sufrió en una caída del caballo, y tiene que ir a Santa Fe. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, yo creo que hay que terminar con la hipocresía. Seamos coherentes con nuestro pensamiento y hagamos lo que debemos hacer. Yo, ojo, no considero que con esto se va a arreglar todo, que con la derogación de la ley. En realidad deberíamos derogar la ley macrista 27348. Claro. Y en realidad deberíamos tener otro sistema, no basado en el poder de las ART, que son parte del capital financiero. Claro. Sino basado en ¿qué? En que el Estado recupere sus funciones que en realidad no tenía por qué delegar, porque son funciones indelegables. Las funciones que le acuerda incluso la propia Constitución Nacional y que en realidad no se cumplen si el Estado delega todo esto en entidades privadas que tienen fines de lucro para las cuales la finalidad principal es ganar dinero. Y bueno, cuanto menos accidentes haya, o si hay muchos accidentes, cuanto menos se tenga que pagar, mejor.